Hola, hola, muy buenos días en este ahora. ¿Cómo se encuentra? Me complace mucho que estén con ganas, con entusiasmo de seguir aprendiendo, de seguir saliendo de las circunstancias en que nos encontramos para pasar a un siguiente nivel. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase número 19. El curso, como ya sabemos, se llama La voz de tu éxito imparable. Estamos tocando unos temas extraordinarios, como conócete a ti mismo y cuál es la razón de nuestra existencia. Excelente. Ahora, igualmente, digo yo, si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Vamos a mirar algunas de nuestras frases importantes que hemos visto en las clases anteriores, sobre todo de la clase número 17, porque la clase número 18 fue un repaso de la 1 a la 17. Y en la 17, la última parte, pues hablamos de cuál es la llave maestra para empezar, para abrir, digamos, el conocimiento de nosotros mismos. Esa llave maestra se llama nuestras creencias, nuestras creencias. Y una creencia es algo que se aprendió y está fijo, cristalizado en nuestra mente subconsciente desde que estábamos en el vientre de la mamita. Y que después de que nacemos, pues el ambiente, el entorno donde nosotros vivamos, ya sea nuestra familia, en la escuela, en el colegio, en el club, en la calle, en la ciudad, en la región donde vivamos, vamos absorbiendo, vamos alimentándonos y ya miraremos cómo nos alimentamos para crear o para formar esas creencias. En Proverbios 23:7 nos dice, según un hombre piensa en su corazón, así es él. O sea, así es él. Según como un hombre piensa ya en su interior, lo que tiene en su interior, lo que sale de sí, que empezó a formarse desde que estaba en el vientre de nuestra madre. Entonces, todo lo que tiene en su ser, internamente, todo lo que él piensa sale y así es él. Todo lo que aprendemos nos condiciona y lo es desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Todo lo que aprendemos nos condiciona y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hay cuatro vías por las que nos condicionamos. Por la genética, o sea, por la herencia, por lo que escuchamos, o sea, condicionamiento visual, por lo que vemos, condicionamiento visual, por lo que escuchamos, condicionamiento auditivo y por experiencias específicas. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, que de una u otra manera nos causa una emoción, la genética, o sea, la herencia que traemos de nuestros padres y de nuestra familia, y experiencias específicas, todo eso es lo que alimenta para formar nuestras creencias. La genética es absolutamente mínima, mínima. Entonces, nos condicionamos por lo que visualizamos, por lo que escuchamos y por las experiencias. Entonces, una creencia que es el inicio, lo que nosotros tenemos que conocer inicialmente para empezar a darnos cuenta cómo somos, por qué actuamos a estas alturas de X o Y manera. Un sabio consejo que nos dan los grandes mentores es saturar nuestra mente de información positiva, relevante y que permita nuestra trascendencia para ir eliminando todo lo negativo o creencias negativas o limitantes que tengamos. Imaginémonos que tenemos
un vaso lleno de Coca-Cola y empezamos a echarle agua pura, limpiecita y transparente a ese vaso. Va saliendo la Coca-Cola y al final va quedando un vasito con agua pura y cristalina. Imaginémonos eso. Así va a ser nuestra mente. Nuestra mente está llena de una cantidad de conocimientos, de aprendizajes impuestos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, aprendizajes en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la región donde vivíamos, en el país, cultura de nuestro país, costumbres de nuestras regiones, religión en la cual estamos. Todo eso nos va condicionando, va creando, formando unas creencias en nuestro ser que se cristalizan en nuestra mente subconsciente. Y eso es lo que produce nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos producen las emociones y las emociones producen las acciones y de las acciones pasamos a los resultados. Entonces, saturemos nuestra mente de información positiva, relevante, potenciadora, que permita nuestra trascendencia. Un consejo también, que no traguemos entero, comprobémoslo por nosotros mismos. Bien, entonces vamos a continuar con la clase número 19, cómo se forma una creencia. ¿Cómo se forma una creencia? Muy bien, cómo se forma una creencia. Entonces, empecemos. Nos dice, el mentor, pero escribe una frase de David Bond, que vivió entre 1917 y 1992. Él era físico, David Bond. Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por nuestra mente. Es como difícil de entender, es como difícil de comprender. El universo es un holograma creado por la mente. Vamos a seguir interpretando, reflexionando y después entonces, más adelantico, explicamos esta parte. Sabemos que nos condicionamos por tres vías. O sea, ya lo sabemos, que es por condicionamiento visual, condicionamiento auditivo y por experiencias específicas. Y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de nuestras creencias. Las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento de certidumbre. Las creencias, cuando se fijan en nuestra mente, es porque ya ha pasado por nuestros filtros y ya decimos que eso es cierto. Por ejemplo, el papito nos dice algo o la mamá nos dice algo cuando estamos niños. Bueno, eso viene, eso no me lo dice mi papá, me lo dice mi mamá, luego eso es cierto, luego eso es verídico. Entonces, le damos grados de grado, un grado, alto grado y sentimiento de certidumbre total. Y ni siquiera no las cuestionamos. Me lo dijo mi papá, luego eso es cierto. Me lo dijo mi mamá, luego eso es cierto. Me lo dijo mi profesor, luego eso es cierto. Estas se forman por nuestros condicionamientos o lo que es lo mismo por nuestras referencias. Otra palabra importante, referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de nuestras creencias, más fuerte y arraigada se hará esta en nuestro subconsciente. Entre más referencias tengamos acerca de nuestras creencias, más fuerte y arraigada se hará esta en nuestro subconsciente. Muy bien.
¿Qué querrá decir todo esto? ¿Qué querrá decir todo esto? Vamos a mirar. Por ejemplo, si crees que eres guapo porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño, porque cuando vas por la calle la gente se gira a mirarte, porque siempre que te ha gustado alguien, has tenido reciprocidad por su parte, porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gustas, entonces ya tienes suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma una creencia. Por repetición, repetición. Acordémonos de eso. Repetir, repetir, repetir. Formamos una creencia por repetición. Por eso en muchas partes se repiten cosas, nos hacen repetir cosas, ¿para qué? Para aprenderlas. Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando era niño, en el colegio de primaria, el aprendizaje pues prácticamente era por repetición. Y recuerdo que yo repetía mucho, por ejemplo, panza, bonete, librillo y cuajar, las partes de un rumiante, panza, bonete, librillo y cuajar. Y entonces yo me imaginaba la vaca porque el profesor dijo, imagínense la vaca. Cuando la vaca está comiendo allá su pasto, come pasto y ustedes ven que mastica, 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 mastica y no se cansa de masticar esa vaca, es porque pasa por esos panza, bonete, lindillo y cuajar, 4 partes de su estómago. Recuerdo eso, desde niño, imagínense. Igual así muchas otras cosas que se repetían y se repetían y se repetían. ¿Cuántas cosas no hicieron repetir a las personas en unas religiones? Porque esas personas no podían leer la Biblia. Primero porque eran muy poquitos los que sabían leer. Ejemplos, en los monasterios, algunos monjes o la mayoría de los monjes sabían leer, eran los únicos. Y de pronto los reyes y los príncipes y todo ello, pero el pueblo común y corriente no sabía leer. Entonces, ¿cómo hacían para que la gente aprendiera algo? Lo hacían repetir y repetir y repetir y repetir, sobre todo en una creencia de la religión, de alguna de las religiones. Entonces, por repetición se van formando las creencias. Cuando repetimos una y otra vez una idea que se está formando en nuestra mente subconsciente, esas ideas forman conexiones neuronales nuevas, conexiones neuronales, o sea, entre las neuronas hay uniones, se van formando uniones entre ellas que nos lleva a actuar automáticamente cada vez que sea necesario. Entonces, esas uniones neurales entre las neuronas crean que nosotros actuemos de una manera automática. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo. Entre menos nos esforcemos, mejor. Al igual que en la naturaleza, que busca gastar siempre la mínima energía. Entonces, por eso nosotros actuamos automáticamente. Después de que aprendemos algo, por repetición, se vuelve automático. Nuestro padre, cuando niño, nos enseñó a amarrarnos los zapatos, los cordones allá, que la curvita, que esta otra curvita, que lo tome de esta manera, que el moñito y luego pasa con la mano así tal y hace el nudito y nosotros aprendimos y lo repetimos todos los días. Eso es automático. Cuando manejamos un carro, apenas estamos aprendiendo,
el que nos está enseñando va al lado y nos dice, bueno, meta el embrague, meta la primera, meta la segunda, el freno, el clutch, etcétera. Tenga cuidado aquí, tenga cuidado allá y maneja uno despacio y el Señor está muy pendiente para ayudarnos a de pronto a meter el freno porque él también tiene unos pedales allá, tiene un volante, de manera de que si nosotros cometemos el error, Él lo corrige y nosotros vamos aprendiendo por repetición. Una semana, 2 semanas, 2 semanas estamos listos. Algunos de nosotros en 1 hora estamos listos. Yo aprendí. Inmediatamente me enseñaron, me dieron las primeras clases, yo aprendí, me soltaron de una, porque no aprendí en una academia, sino mi esposa me enseñó a manejar. Nos fuimos para una cancha amplia y allá me dijo, bueno, haga esto, yo lo hice. Y después de 3 vueltas en esa gran cancha, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, después de que se me paraba el carro y volví a aprender, y dice, así le va a pasar cuando esté en la carretera. Yo voy con usted y salgamos y empezamos. Y ella me decía, no pasa nada si se le apaga. No pasa nada si le están pitando por detrás. Hágalo, hágalo. Y lo hicimos una vez, nos fuimos hasta el centro de la ciudad, regresamos, se me apagó como 5 veces, bueno, no pasó nada, lo volvimos a hacer, lo volvimos a hacer. Y cuando yo me di cuenta, en menos de 3 días yo ya estaba manejando solo. Y en menos de una semana, yo estaba saliendo de una ciudad a otra ciudad. Atrevido, atrevido, pero lo hice y gracias al Señor no me pasó nada. Cuando repetimos una y otra vez, se forman enlaces neuronales que automatizamos los procesos o lo que llamamos mecanizamos, decíamos nosotros en el colegio cuando estamos aprendiendo matemáticas. El profesor nos decía, hagamos el ejercicio, aprendámonos el proceso, primero esto, segundo esto, tercero esto, y ahora repitámoslo y nos hacían hacer 50, 60, 100, 150 problemas relacionados con lo mismo, de manera que nosotros mecanizábamos el proceso. ¿Te ha, te ha pasado alguna vez que despertado, te has despertado y cuando te has podido dar cuenta, has llegado al trabajo y has pensado, ¿cómo diablos he llegado yo hasta acá? O sea, no somos conscientes porque lo hacemos automáticamente, nos paramos de la cama, pasamos al baño, arreglamos, etcétera, etcétera. De pronto estamos pensando en el trabajo, desayunamos, tomamos las llaves, salimos, agarramos el carro y ¡tan! Llegamos. Pero cuando en algún momento ahí decimos, uy, ¿a qué hora llegué acá? ¿Por qué? Porque estaba en automático. Y así no es. Uno tiene que ser absolutamente consciente en cada instante de lo que está haciendo. Decir, estoy pensando en automático, por ejemplo. Estar consciente absolutamente de lo que se está haciendo. Tener conciencia constante. El 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que ante determinados estímulos reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan en negativo y hay otras personas que siempre piensan en positivo, y eso tiene que ver con las creencias. Personas que les va muy bien y personas que les va mal. Y eso tiene que ver con las creencias que se han formado en nuestra mente subconsciente. Por eso es que nos dicen, y ya también lo sé de a puño, por experiencia, que uno tiene que evitar las personas negativas, personas que siempre están hablando en negativo, personas que para todo, para ellas todo es un desastre. Acordémonos que son personas que están en un estado de victimismo. Entonces, por eso, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, dice también un dicho. Y entonces es cuando uno se acerca a personas que son positivas, echadas para adelante, como se dice por acá, positivas, que siempre hablan con ganas, con entusiasmo, con alegría, que lo van a lograr, y eso lo podemos hacer así, eso lo podemos hacer así.
uno se siente bien con esas personas. Bueno, entonces, por repetición es la primera forma de formar creencias. La siguiente manera de formar creencias es por un alto impacto emocional. Alto impacto emocional. ¿Recuerdas dónde estabas cuando cuando pasó lo del 11 de septiembre en el 2001? ¿Qué estabas haciendo? Ese día hubo el atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. ¿Te impactó? ¿Por qué te impactó? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Por qué lo recuerdas? Entonces, recuerda por qué te impactó. Bueno, entonces cuando tienes un alto impacto emocional, un un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal y si lo repites con asiduidad, o sea, constantemente, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente. Entonces yo recuerdo de niño, por allá, imagínate, no tendría sino como 3 o 4 años. Y lo recuerdo. Iba con mi abuelo materno de la ciudad de Cúcuta hacia el pueblo de Gramalote. Íbamos en un camión y había un sitio que se le llamaba el Alto de los Compadres y la vía era muy angosta, solamente cabía el carrito, máximo 4 métricos de ancho. Y el Alto de los Compadres porque pasaba y uno miraba por el borde de la ventanilla, en la ventanilla del carro y veía como un abismo, una depresión bien grande. Afortunadamente, cuando íbamos terminando de descender de ese alto de los compadres, quién sabe qué pasó con el camión, porque yo nunca lo supe. Parece que se le fueron los frenos, como decían, o sea, fueron a meter el freno y no funcionó. Metieron el freno del carro y no funcionó. Y de alguna manera se estrelló contra una roca y hizo que se volteara la camioneta no hacia el abismo, sino hacia la carretera. Les quedó no con las llantas hacia arriba, sino las llantas hacia un lado. Recuerdo que yo caí encima, o sea, encima de mi abuelo, y yo veía que el abuelo le salía mucha sangre por la cabeza, por aquí, por la frente, y yo no hacía sino gritar, ay, qué abuelo, abuelito, no se muera, qué tal, decía yo. Alto impacto emocional me causó ese momento, esa circunstancia, esa experiencia específica me causó un alto impacto emocional. Por eso lo recuerdo, de 3 años o 4 años que tenía. Eso sí no recuerdo cuánta edad tenía. Otro ejemplo, en invierno la gente se resfría. ¿Por qué se resfría? Porque se pone la televisión y en la televisión aparecen las propagandas con esa persona toda congestionada y colocan ahí como la garganta, la nariz, etcétera, están de color rojo, ¿sí? Y entonces inmediatamente formulan el fármaco o la droga que contrarresta y al rato vamos y entonces la hermana, el hermano, un pariente está resfriado y luego un vecino está resfriado y dice, no, definitivamente hay la epidemia de los resfriados y yo me resfrío. ¿Por qué? Porque me impacta emocionalmente. Si pongo la televisión y hay crisis económica, se habla de crisis económica, se habla del alza del dólar, se habla de la devaluación del peso, hablan de que están despidiendo y cuando llegas a tu trabajo en tu empresa y escuchas eso que despidieron a 3, 4, 5 personas
se va con sus amigos y siguen hablando de la crisis. Ya hay una creencia que se formó y usted empieza a tener temor y empieza a tener miedo y empieza de pronto a decir, ¿y si me pasa a mí? Lo más probable es que si sigues alimentando el miedo, si sigues alimentando la inseguridad, ¿qué va a pasar a ti? Te van a despedir. Cuando pasas por el lado de un perro y sabes que ese perro ladra, ladra y ladra y que se le ha lanzado a las personas, y si tú pasas por ahí, hay un dicho que el perro que ladra no muerde, pero sin embargo usted le demuestra miedo e inseguridad, es porque está pensando en que se le va a lanzar. Y seguro, el perrito detecta ese miedo y esa inseguridad y se te lanza. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Por eso es que les decía que tenemos que ser conscientes absolutamente de todo lo que hacemos a cada instante. Debemos tener conciencia de todo lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté por qué hacía eso y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le fui y le pregunté a la abuela y me dijo, pregúntele a la bisabuela porque yo lo aprendí de mi mamá, dijo la abuela. Entonces fue a preguntarle a la bisabuela y la bisabuela le dijo que calentaban el pan y que al entrarlo a la sartén, meterlo a la sartén, no cabía el pan. Entonces le quitaron una punta y le quitaron la otra punta para que cupiera en la sartén, porque no cabían dentro. Entonces se repitió y usted lo aprendió y no supo por qué. Le dio certeza. Eso es una creencia que se formó. Y muy probablemente si usted no pregunta, pues muy probablemente que usted lo estaba haciendo igual. Como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia, ¿sí? Porque lo vemos, porque lo escuchamos, lo hacemos constantemente, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Por eso se dice, no traguemos entero, compruébelo, compruébelo, comprobémoslo. Comprobemos este principio. Yo ya tengo experiencia, lo estoy comprobando constantemente. ¿Por qué? Porque estoy consciente constantemente de lo que estoy haciendo. He logrado ya cosas que he pensado y que quiero que se den y constantemente lo estoy comprobando. Yo dije, hoy voy a hacer el video porque es que estaba ocupadito con ayudándole a mi hija en unas cuestiones de su apartamento y no me permitían, pero tendré que lograr, como decimos, tengo que lograr el espacio completamente respetable para hacer los videos todos los días y enviar una clase todos los días. Y estoy aprendiendo también a hacer los videos, estoy aprendiendo a cómo hacer que se registren en los canales, que hagan seguimiento y que hagan comentarios, porque es de esa manera que nosotros podemos seguir adelante. El otro día el otro día fui a una barbacoa con unos amigos y vino un hombre que era de religión musulmana. Como tenía prohibido el cerdo, tuvimos que hacer cordero antes y dejar el resto de carne para el final. Charlando con él me dijo que no entendía cómo podíamos comer eso, que olía muy mal. Y yo pensé, con lo rico que está el jamón serrano. Pero me di cuenta de que todo es cuestión de las creencias que tenemos. A este señor musulmán, la creencia desde el que estaba en la barriguita de la mamá era que no se podía comer cerdo. Y muy probablemente después de que nació, eso huele muy mal, etcétera, todo lo negativo con respecto a la carne de cerdo. Y él formó una creencia. Nuestras costumbres hacen que nos guste el sabor del cerdo porque lo hemos comido desde pequeños y lo hemos asociado a sensaciones positivas, los que no somos musulmanes. Por ejemplo, a mí se me quedó algo formado en mi subconsciente
Y es que yo veía a mi padre todos los fines de semana, desde muy pequeño, que mi padre llevaba carne de cerdo y hacía chicharrones. Entonces, él mismo, yo lo veía allá con el cuchillo, allá en la cocina, eh, corte y corte y corte, cortaba el cerdo en tiras y luego en el otro sentido, y luego los cortaba y quedaban chicharrones pequeñitos, pedacitos de carne pequeños, con cuero, del cuero del cerdo, bien lavado, y la carnecita y la grasa. Y eso lo depositaba en una paila bien caliente y la misma grasita que soltaba, él iba rehuyendo, dándole vueltas. Y al final lo veía comer, tomaba uno o dos o tres chicharrones, pedacitos se los echaba a la boca, agarraba una yuca y ya estaba cocinada y la echaba a la boca y comía con muchas ganas. Entonces, la emoción que me daba a mí de verlo con ese entusiasmo, con enseñándonos, hablando anécdotas, echándonos cuentos y al mismo tiempo cocinando y luego como comía con ganas y con entusiasmo. Y decía que él se comía, él echaba la yuca a la boca con los pedazos de chicharrón porque así no hacía ruido. Y al no hacer ruido, pues no molestaba a las personas, porque a muchas personas no les gusta el ruido cuando están masticando chicharrones crujientes. Eso se me quedó a mí. Y yo a estas alturas de la vida como mucho chicharrón. Voy y busco los sitios. Aquí en Bogotá ahorita hay muchos sitios en donde venden carne de cerdo y chicharrón crujiente. Y entonces yo ya estoy detectándolo, pues para él esa es la costumbre. Entonces, creencias que se han formado, ¿no? Bueno, cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias. Las creencias globales, que tienen que ver con la cultura, y las creencias personales, que tienen que ver con nuestras propias experiencias de la vida. Generalmente, las creencias globales suelen ser muy potentes, pues forman parte de la cultura transmitida de generación en generación. Las creencias globales son las que vienen por tradición, por tradición. Tengo una creencia global, recuerdo una creencia global que hasta hace muy poco tiempo en la religión católica se decía que María Magdalena era prostituta y se le catalogaba así y se tenía por mal, que era una persona que había sido de esa manera y se portaba de tal manera, pero eso era lo que resaltaban, esa parte negativa. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta 2020. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta que el pontífice Francisco, el Papa Francisco, la elevó a los altares y la llama la Santa María Magdalena, y que eran el apóstol de los apóstoles o la apóstol de los apóstoles. Y fue la primera que vio, que fue hasta el sepulcro a darse cuenta de que Jesús había trascendido por encima de él y de la muerte, que había resucitado. Una creencia global que se cayó. ¿Cuánto tiempo duró? Más de 2000 años. Una creencia global. Y las creencias personales que tienen que ver con nuestras propias experiencias en la vida. Entonces, una experiencia personal a raíz de esa experiencia global es la fobia que las personas le tienen o le tenían a las personas que vivían sobre todo las mujeres que vivían de ese trabajo. Y a estas alturas de la vida, pues muchas de ellas se están preguntando, bueno, o ellos también, ¿qué es lo que hago yo?
Entonces la diferencia entre ella, una y la otra, es que una cobra y la otra no. Porque hay muchas personas que no se les tilda de esa manera y sin embargo tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no sé cuántas personas han estado, con cuántas personas han estado sexualmente. En fin, eso sería bastante grande. De todas maneras, sabemos ya que existen las creencias globales y las creencias personales. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados y poco amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones le traicionen, sean interesados y poco amigables. Piensa de ese modo porque sus relaciones son así y sus relaciones son así porque piensa de ese modo. Entonces, por eso el círculo vicioso que se crea cuando nosotros somos víctimas o estamos en el estado de victimismo, ¿por qué se crea ese círculo vicioso? Porque pensamos de X manera y lo repetimos y seguimos pensando de X manera y seguimos pensando de X manera y pensamos que nos van a traicionar y nos traicionaron y nos vuelven a traicionar y nos vuelven a traicionar y nos vuelven a traicionar, nos vuelven a tumbar, nos vuelven a robar, etcétera, etcétera, porque seguimos pensando en lo mismo. Bueno, cuando uno está acostumbrado a ver una televisión estrictamente de política, de derechas o de izquierdas, es natural que creas que estas personas piensan como tú. De lo que no te das cuenta es que piensan como tú porque tú piensas como ellos, puesto que llevan años y años dándote repetidas veces. Entonces, la cuestión de la política es lo mismo. Recuerdo con papá y padre, era de determinado partido político de determinado color. Sin embargo, con el tiempo fue modificando. Yo me di cuenta de todo eso. Y de una u otra manera uno es rebelde cuando está joven. Y a mí no me gustaba ver a mi padre como tan enfrascado, como tan atento. Colocaba el radio porque no había televisión en esa época, en parte de la época. Lo conocí fue de esa manera, porque no teníamos televisión. Entonces él colocaba las noticias y colocaba las noticias y hablaba a favor del color político del que él era. Pero cuando hablaban del otro, eso era tremendo, tremendo el disgusto de él. Estaba ya con una creencia en su interior, en su mente subconsciente formada, que le causaba escozor, disgusto, escuchar que hablaran mal de el color político de él. Terrible, terrible. Y eso me causó una gran emoción a mí, una emoción al contrario. Y entonces yo le decía, cuando ya estaba más consciente, ya estaba un poquito mayor, adolescente, él era del color político y entonces yo me fui por el otro color, por llevarle la contraria. Y teníamos disgustos. Hasta que llegué un día y le dije, yo pensé eso a mí no me trae ningún beneficio, de ninguna clase, de ninguna manera, no me gusta. Y le decía, padre, ¿y por qué usted le gasta tanto tiempo a esto y se disgusta y te pones mal y te pones de esa manera, etcétera, etcétera? Sí, no te están dando nada, no te están dando un puesto para que trabajes, no nos están alimentando, no nos están dando para la comida, etcétera, le decía yo. Bueno, así son las cosas. Creencias que se han formado y perduran en nuestra mente subconsciente hasta que en algún momento hace uno y la quita de allá. Cuando tu grupo de amistades son personas casadas, con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú también termines siendo lo mismo. Sedentario, perezoso, crea zonas de confort porque se lo vio a ver a papá, se lo vio hacer a su madre, se lo vio hacer a sus familiares. Y piensas
qué buena gente son sus amigos. Es que piensan exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre hablan de los mismos temas, tienen los mismos tipos de conversaciones y tienen el mismo cristal por donde ver el mundo. Y la persona se siente feliz porque está en determinado grupo, porque está en determinado club, y es que ellos piensan igual que yo y no se da cuenta que lo que pasa es que él está en un grupo donde todos piensan igual. Sálgase de ese grupo y se da cuenta de que hay otros grupos que no piensan igual. Y ahí es donde empieza la controversia, el encontrón. Y si uno no sabe y quiere refugiarse en las personas que piensan igual. Entonces, hay un dicho que dice, los burros se buscan para rascarse. Entendamos eso. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana un sueldo 20% más o un sueldo 20% menos que la media de un grupo de amigos, porque tus creencias respecto a la prosperidad está determinada por tus fuentes, o sea, la de sus amigos. Y tus fuentes forman los condicionamientos. Tus fuentes forman tus condicionamientos de lo que escuchas, ves y haces. ¿Entiendes? Entonces, entendamos cómo es que se forman nuestros condicionamientos. Y entonces vamos para el video número 20. Y el video número 20 vamos a hablar sobre las convicciones, sobre las convicciones. Entonces, cómo a través de las creencias que se nos forman en nuestra mente subconsciente, que fueron creadas por condicionamientos visuales y por lo que escuchamos y por experiencias específicas, todo eso que nos causa una gran emoción, nos condicionan, crean y forman las creencias. Y ahora, ¿cómo se forman las convicciones? Que es todavía peor o mejor, depende. Si son creencias positivas, relevantes, que nos hacen trascender o son creencias limitantes o negativas. Habrá las mismas convicciones. Entonces, vamos a continuar y lo prometo, tengo que hacerlo, debo hacerlo, que el, la, el poder hacer las clases todos los días para que haya más continuidad. Ayúdenme y les pido, por favor, que se suscriban a los canales, ya sea en YouTube o en Facebook, se suscriban a los canales, que es gratis, es gratis. Esto nos ayuda acá a seguir haciendo estos videos. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Dios y yo, mayoría aplastante. Entonces, que estén muy bien y hasta la próxima.